La pregunta aquí es, ¿ser mamá o dedicarme a mis sueños por completo? Porque sentimos que tenemos que elegir entre ser esa versión de la mamá que queremos ser o esa versión de esa mujer que persigue sus sueños. ¿Por qué no podemos tener las 2 al mismo tiempo y tener lo mejor de los 2 mundos? Y esa es una pregunta que yo me hice desde el día uno en que me convertí en mamá. Y a ver, yo sabía que al convertirme en mamá, una versión de mí iba, pues, como que a morir y otra versión iba a nacer, pero no sabía realmente que iba a ser tanto ese impacto, no sabía que iba a ser tanto ese cambio que a mí me llegó así como una cachetada, yo la llamo la cachetada de realidad. Pero bueno, aquí la pregunta que vamos a abordar en este episodio número 3 es, ¿cómo es que yo puedo elegir, más bien, cómo es que yo puedo encontrar ese punto de balance en el que yo puedo tener lo mejor de ser una mamá presente y lo mejor de ser esa mujer que persigue sus sueños y que no se deja al final y no se olvida de sí misma? Así que, si estás lista, vamos a escuchar este episodio número 3. Bienvenida a Café sin Culpa. Este es ese espacio donde nos damos permiso de hablar de lo que a veces no tenemos dónde decir. Sin perfección, sin pretensiones, sin culpa. Aquí venimos a crecer desde lo real, a reconectar con nosotras mismas y a recordar que una mamá feliz hace la diferencia. Así que sírvete tu café, que esto recién empieza. Hola, hola, te doy la bienvenida a este episodio número 3 de Café sin Culpa. Estoy muy contenta de que estés aquí conmigo y si estás viendo el video puedes observar que estoy en pijama hoy porque son las 9 de la noche y estoy grabando este podcast porque estoy a unas horas de irme de viaje para celebrar Año Nuevo y nada más que todo se me junta y dije, no, o sea, no me importa, ya dormí a mi hijo, pero estoy en pijama y en pijama voy a grabar este podcast para que veas que realmente no es nada más de perfección. Aquí realmente aplicamos el estoy en pijama, lo voy a hacer. Pero hoy quiero que platiquemos de este tema que a mí me encanta porque es un tema que a mí me hizo como realmente preguntarme si, o sea, si realmente una mujer al convertirse en mamá puede tener como todo lo que desea. O sea, eso que dices de lo mejor de los dos mundos, el ser esa mujer que persigue sus sueños, pero al mismo tiempo no descuidar a los hijos, muchas veces parece como muy lejano, parece como si fuera algo que no se puede alcanzar y que pues tienes que elegir entre una y otra, ¿no? Y la verdad es que yo me sentí muy, o sea, al principio yo al convertirme en mamá me sentí muy triste, o sea, muy triste en el sentido de que yo decidí que iba a ser mamá presente. Yo dije, voy a dejar mi trabajo porque quiero ser mamá presente y no me sentí triste por eso, me sentí muy feliz. Pero obviamente el ser mamá, pues no es como que lo es todo para mí, ¿no? Me di cuenta que yo también tenía como sueños, ambiciones de otras cosas, ¿no? Como más como trabajar yo mi inteligencia mental, todo eso como que se estaba quedando así un poco abajo, abajo, abajo. Y entonces empecé como a buscar si otras mamás, cómo le hacían para trabajar, para cuidar. Y obviamente me he encontrado con muchísimas historias de mamás que pues dicen, no, tienes que elegir entre una u otra. Si estás en una, estás descuidando la otra. Y en cierta parte es correcto. He escuchado bastantes podcasts también acerca de pues el balance, si es que existe, porque es algo, es un tema realmente que digo, o sea, ¿realmente existe el balance? ¿Realmente existe que puedas tener todo, de todo? Entonces, bueno, yo me sentía dividida un poco entre lo que yo daba,
¿sí? Y entre lo que yo estaba deseando. O sea, yo estaba dando todo mi esfuerzo en mi maternidad, todo mi amor, pero también como que yo decía, es que, ¿sabes que hay una parte de mí que también desea sentirse realizada profesionalmente? O sea, y tal vez ni siquiera yo en mi mismo rubro en el que yo trabajaba, pero como que me empezó a nacer esto de hacer algo, ¿sabes? El simple hecho de tener un proyecto te ayuda muchísimo también, aunque no tengas esa necesidad, el que tú tengas un proyecto te ayuda mucho a no sentir mucha frustración, porque así yo me sentía al principio. Y ya lo he platicado muchísimas veces, yo me sentía muy frustrada, como de, pues es que, o sea, es que ahora ya soy la mamá de y ya no hago nada para mí, no, o sea, no sé, no me sentía yo satisfecha conmigo como persona, no como mamá. Como mamá me sentía súper feliz. Y obviamente, bueno, aquí, con nuestro café sin culpa, yo me sentía la peor mamá y me sentía una mamá súper culpable por querer tener tiempo para un proyecto o para hacer algo. Me sentía muy, muy culpable. Y todo eso, pues, me estaba a mí como que parando, ¿no? Como que me frenaba el hacer las cosas. Pero simplemente yo decía: "Okey, tengo que lograr encontrar ese punto de balance". O sea, realmente yo creo que existe el balance. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que obviamente, pues, o sea, yo mi prioridad, pues, es ser mamá presente. Y, o sea, había un punto en el que yo decía: "Okey, voy a hacer todo lo que tengo que hacer de mamá, voy a hacer todo lo que tengo que atender, y al final, del día, pues, me voy a dedicar yo a, pues, poner en marcha algún proyecto, ¿no? Algo tengo que hacer". Pero obviamente, ¿qué pasa? Que llega la noche, llega al final del día, y después de atender absolutamente todo, todos los pendientes, todo el caos de la maternidad, pues yo ya estaba drenada, yo ya estaba muy cansada y no me sentía ni siquiera con ganas de hacer las cosas. Entonces, me acuerdo perfecto que hasta, y bueno, eso era muy al principio de la maternidad, que hasta mi esposo me decía, es que, pues, ¿por qué no usas el tiempo en el que el bebé duerme para tu proyecto? Y entonces yo así súper enojada y súper frustrada le contesté, pues es que no, o sea, también quiero dormir, también quiero dormir, también me quiero bañar, también quiero comer, también quiero ir al baño, bañarme tranquila, o sea, como que sí me sentía yo muy abrumada por la maternidad y me sentía que no tenía tiempo para absolutamente nada. Y entonces yo decía, es que lo tengo que hacer en la noche, es la única manera, o despertarme súper temprano, pero ¿cómo le voy a hacer si mi bebé pues se despierta cada rato en la noche, no duermo bien? ¿Tú crees que llegaba la noche y yo me ponía a pensar en mi proyecto? Pues claro que no, porque todo mi día mi mente la ocupaba para hacer cosas que me desgastaban. Entonces ya llegaba yo y deja que me desgastaban, o sea, pues nada más que eran para los demás, no para mí. Y entonces ya llega la noche, pues estás cansada, estaba muy cansada. Y bueno, yo sentía que apenas tenía esa energía, sentía que no podía tener eso. Y entonces sí me sentía muy frustrada por no encontrar ese punto de balance, de decir, es que quiero ser una mujer que tiene una ambición, que persigue algo. Y aparte, también quiero ser esa mamá porque me gusta ser mamá, me gusta, este, pues, hacer actividades con mi hijo, me gusta, no sé, prepararles la comida. A mí me encanta prepararles de comer y hacer la comida, pero te digo que yo, o sea, me dejaba al final. Y entonces, obviamente, todo eso me iba desgastando y yo sentía que, pues no, que nunca iba a poder yo tener ese punto de balance. Y obviamente, me costó mucho trabajo regresar como
a ese proyecto personal que quería construir, que tenía yo aquí en la cabeza como alguna idea, ¿no? O sea, quiero algo. No sabía qué, pero yo sabía que yo tenía que compartir algo con el mundo, que quería yo aportar, sentirme que aportaba mi granito de arena al mundo. No sabía qué era y sí me sentía, me costó trabajo volver y me costaba trabajo imaginarme, y te digo, por la culpa. O sea, la culpa me invadía. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer se apaga? ¿Sí? Porque lo único que quiere ser es ser una buena mamá. Porque una buena mamá se ve de cierta manera. Y es que eso también lo he platicado en mis redes sociales. Creo que en algún otro episodio también he mencionado esas cosas. ¿Qué pasa cuando por ser una buena mamá tú terminas apagándote? Y es que a mí me pasó eso. Siento que a mí me pasó demasiado rápido porque yo he platicado con muchísimas mamás y me cuentan como que sintieron, o sea, se dieron cuenta de eso ya años después. Yo lo viví bastante rápido, pero siento que lo viví así como que con todo, como como que yo dije: "Es que tengo que ser una muy buena mamá, tengo que dar lo mejor de mí, porque voy a ser la mejor mamá para mi hijo". Y obviamente yo pensaba que para hacer eso, pues yo tenía que olvidarme, ¿no? Y porque más que nada yo creo que porque yo crecí con esa idea, ¿no? De, pues una mamá es la que sacrifica absolutamente todo por sus hijos. Una buena mamá, o sea, se deja al final. Se deja de que hazte cuenta de que si no hay para comprar ropa interior, la mamá es la que tiene los chones rotos. O sea, con esa idea, pues esa idea yo tenía de la maternidad. Entonces, obviamente, para mí, o sea, el ver, el ver por mí primero, antes que mi hijo, o sea, eso nunca, eso era de una mala mamá. Eh, pero, ¿qué mensaje le estaba dando yo a Carlitos con esa versión mía toda frustrada, toda apagada, toda quejumbrosa de, pues es que no puedo yo perseguir mis sueños y es que me tengo que quedar, o sea, porque ya no era agarrarlo por gusto, ya era, es que me tengo que quedar aquí, es que yo ya no convivo con personas, es que, por ejemplo, con mi esposo, era, es que tú sales a trabajar y tú interactúas con más personas y yo me tengo que quedar aquí y lo único que hago es ver bebés, ver bebés. Y entonces, como que todo mi propósito de maternidad se volvió en toda una queja, en una queja, en un pero, en el es que, o sea, y era una versión que yo no quería para nada que mi hijo sintiera o viera de su mamá. Y te digo, esto fue como por un periodo, o sea, es un periodo, ¿qué te digo? De un año. O sea, fue un periodo de un año, pero en este año viví tantas montañas rusas, yo tratando de encontrar este punto de balance, ¿no? Este balance para yo poder realmente tener ese tiempo. Pero sí hubo ese momento, te digo, en el que me apagué por creer que estaba yo dando lo mejor de mí, por creer que estaba yo siendo pues una buena mamá, la mamá que mi hijo se merecía, ¿no? Y creo que esa no es la versión que yo, o sea, en ese entonces yo, bueno, y no quiero tampoco ahora, pero en ese entonces yo quería lo mejor para mi hijo y yo creía que eso era lo mejor para él. Y hoy me doy cuenta que lo mejor que le puedo dar es que yo me dé tiempo de perseguir mis sueños y de tener una vocación, que tenga yo un propósito, un proyecto, algo, porque eso me llena de energía, porque eso me recarga de felicidad. O sea, el yo tener un proyecto
me hace sentir como, ya calmé tantito mi corazón, ahora ya mi corazón puede pertenecer a los demás, como debe de pertenecer, de una manera feliz, de una manera presente, ¿no? Que justamente eso es un punto clave para el balance que ahorita te voy a platicar, pero todo cambia cuando entiendes que ser feliz es también una forma de cuidar a tu familia. El tú ser feliz y ponerte en primer lugar es una forma de cuidar a tu familia. Y hasta que yo entendí eso, entonces abrí esa puerta de la mente para tener una vida realmente en balance, para tener esa vida que yo tanto estaba buscando, pero si yo no me estaba permitiendo el hecho de, pues siquiera yo permitirme seguir mis sueños, entonces, ¿cómo iba yo a encontrar un balance? Lo único que yo iba a encontrar iba a ser mucha frustración de una vida que no iba a poder yo tener, ¿no? O sea, es mucho el trabajo mental. O sea, el que tú puedas tener tiempo como mamá y que puedas encontrar un balance, mucho del trabajo es mental. Y he tenido que trabajar muchísimo mi mentalidad. He tenido que realmente, o sea, creo que he avanzado muchísimo. He aprendido muchísimo de libros. Obviamente la terapia también ayuda muchísimo, pero totalmente la mente es esa puerta que te abre a tener nuevas posibilidades en tu vida. Si tú quieres cambiar algo, siempre tienes que empezar por la mente. Y entonces el balance ahí es donde empieza, por la mente. El tú entender realmente que puedes tú ser esa persona que puede perseguir sus sueños y ser una mamá presente. El ver la posibilidad de realmente soy capaz de tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y quiero que contarte un poquito de esta etapa en la que yo soñaba. Te digo que yo soñaba con tener algo mío. Yo soñaba con tener algo en lo que yo compartiera un mensaje que aportara ese granito de arena. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo es que realmente pude encontrar ese punto de balance entre ser mamá y pues poder trabajar y no terminar agotada en la noche? Y es que yo me acuerdo que cuando abrí esa puerta a, ok, puedo yo tener tiempo para mí, no soy mala mamá, por eso no me voy a sentir culpable. Y es que todo, es que no, es que todo va de la mano, todo es así un círculo, es un ciclo, todo va de la mano porque cómo puedes tú tener balance te va a ayudar a reducir la culpa. Y es que es tan simple como el mantenerte presente. Y ahorita vamos a platicar de esto. Pero quiero antes de que platiquemos en esto, que yo antes, lo que yo entendía como balance, yo decía, es que sabes que el balance, pues tiene que ser por partes iguales, ¿no? O sea, pues o sea, es un balance que te enseñan o que tú tienes en la cabeza de, ok, si estoy 10 horas de mamá, puedo estar 10 horas en mi proyecto, por ejemplo, ¿no? O sea, esa es como la idea del balance, en partes iguales. Pero tuve yo que redefinir qué era el balance para mí. Y toda mi definición del balance se fue a esta palabra que te acabo de compartir, que es presencia. El mantenerte presente. Y esa fue mi clave para realmente cambiar toda mi vida, pero toda mi vida hasta la relación con mi esposo. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a hacer las cosas de una manera presente,
y de una manera intencional, todo, todo cambia. O sea, el sentido que le estás dando a las cosas cambia por completo. El que tú digas, en este momento voy a ser mamá presente, pero presente. Presente es total atención. No es mamá con celular, no es mamá cocino, no es, no. Mi momento de mamá presente. Y no es mi momento de mamá presente dura 10 horas, porque trabajé 10 horas y ni siquiera trabajo 10 horas. Pero a lo que voy es, no tienes que hacer todo con todo. Y es que eso yo era una mentalidad que tenía en la cabeza. O sea, de todo, de cuando hago hábitos tengo que hacer o todo o nada, ¿no? O cuando estoy presente tengo que estar presente por muchas horas, por mucho tiempo y para mí pues era eso o era nada, ¿no? Entonces cuando yo entendí realmente que el punto estaba en la presencia y en qué tan intencional hiciera yo las cosas, todo cambió. Porque entonces, si un día yo podía nada más dedicarle 10 minutos a mi hijo, porque entonces yo ya había abierto esta puerta a tener más opciones, a trabajar en más cosas, entonces yo esos 10 15 minutos los hacía con total presencia. Y entonces en esos 10 minutos yo era esa mamá que en mi cabeza yo tenía o sea, esa mamá presente que juega con sus hijos, que pinta con sus hijos, que lee cuento con sus hijos. O sea, yo era esa mamá, esos 10 minutitos o esa hora. Obviamente procuro que sea más de 10 minutos, pero si hay días que no puedo, no siento culpa. ¿Por qué? Porque si tengo nada más, aunque sean 10 minutos, sé que esos 10 minutos estuve presente en mi 100% de manera intencional. ¡Guau! Te juro que cuando yo entendí eso, cuando yo vi mi vida de esa manera, todo cambió. Porque entonces cambió también mi manera de estar yo con mi esposo, ¿no? Y no era como de, vamos a tener la cita perfecta y hasta que tengamos el tiempo para tener la cita perfecta, este, pues vamos a poder estar juntos, porque es difícil, es difícil poder apartar un bloque de tiempo largo con mi esposo cuando los dos tenemos actividades diferentes. Entonces, ¿qué hago con él también? Bueno, cuando me toca estar con él, aunque sean 10 minutos, lo hago de manera presente. Y entonces cuando hago eso, todo cambia. Todo cambia, me siento más en balance y la culpa se reduce muchísimo. ¿Y por qué me siento más en balance? Aunque no esté haciendo todo por partes iguales, o sea, dentro de mis 24 horas del día, no estoy haciendo todo por partes iguales, pero es porque estoy de manera presente. Porque obviamente con todo lo que una tiene que hacer en el día a día, todos los pendientes, eh, o sea, tantas cosas que queremos hacer, pues a veces dices, es que no me alcanzan las 24 horas del día y quiero dedicarle 6 horas a cada cosa, pues está muy difícil. Entonces entender simplemente que la presencia lo es todo. Y así es como yo redefiní el balance. Y entonces, así es como yo empecé, con 10 minutos. 10 minutos de presencia, sin culpa, súper feliz. Y entonces, te juro que eso se me transformó. Y eso yo lo he compartido muchísimo en mis mentorías. Que o sea, esta idea que te voy a decir ahorita, que es, imagínate una rueda, una llanta. Imagínate una llanta de un coche. Y entonces tienes cada área de tu vida en esta llanta, que muchos la llamamos la rueda de la vida, pero quiero que te la imagines en las cosas que son importantes para ti, ¿no? Ya sea tu hijo, ya sean tus sueños, ya sea tu hogar,
ya sea tu pareja, o familia o amigos, lo que para ti sea importante. Entonces, imagínate que esta llanta está ponchada. ¿Qué tienes que hacer para que esta llanta pueda girar y pueda avanzar? No la puedes tener llena al 100% y muchos nos hacen creer que tiene que estar llena. Tiene que estar llena para que pueda girar. Ahora imagínate que, ok, no tiene que estar llena y aquí no aplican mucho bueno, la física, pero es un poco así como imaginar, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿cómo vas a hacer que una llanta ponchada gire? Bueno, pues cada que tenga que avanzar, tiene que estar la parte en la que está tocando la llanta con el piso llena. O sea, tienes que estar presente. Entonces, cada área va girando. Y cuando tú te encuentras en esa área, que es como si la llanta estuviera tocando el piso, tú tienes que dar todo de ti para que esa llanta pueda girar. Y entonces no es que todo el tiempo toda la llanta está inflada. No es así. Y yo ya me quité esa idea de la cabeza, o sea, de la vida perfecta es esa que se encuentra equilibrada y todo el tiempo todo está inflado. No, no, nuestra llanta está ponchada. ¿Y qué vamos a hacer con esta llanta ponchada? Vamos a hacer que gire. Vamos a seguir avanzando y de manera felices, ¿eh? No de, ay, tengo una llanta ponchada, no. O sea, es una manera bonita porque de esa manera, entonces, te mantienes presente, más presente y más intencional en cada momento, en cada área que te toca estar, en cada sombrero que te toca usar. Y así es como yo empecé a avanzar en mis sueños, ¿no? En mi maternidad. Así es como yo empecé a avanzar. Y así me empecé a sentir yo cada vez más cerca de mis sueños. Y poco a poco, entonces, me fui dando más tiempo para mis sueños. O sea, empecé primero que en las siestas, 15 minutitos. Vamos a avanzar, 15 minutitos. Bueno, ahora, como ya hacía yo cosas para mí, ¿no? En el día ya me sentía yo con un poquito más de energía. Cuando llegaba la noche ya me sentía más motivada y entonces, ¿qué? Ahora sí en la noche le dedicaba 1, 2 horas. Ah, ok. Y luego fue creciendo mi hijo y también yo me abría la posibilidad de, es momento de que entre él a la escuelita. ¿Por qué? Porque yo también me merezco mi tiempo, porque yo también dije, ¿sabes qué? Yo no le puedo ofrecer eh, e- este desarrollo que él necesita, porque uno tiene que saber qué batallas son las que pues va a pelear, ¿no? Y en qué es bueno y en qué no. Y puede que sí, yo me esforzaba muchísimo en estimular a mi hijo y lo hice bien, pero también dije, ¿sabes qué? Mm, o sea, ya me sobrepasó, me está desgastando, es momento de soltar y abre la puerta o sea, que mi hijo entre a la escuela. Y me costó trabajo también, lo tuve que trabajar y también me sentí culpable, pero fíjate que cuando yo hice eso, el trabajar mi culpa se volvió mucho más fácil, porque ahora te juro que cada vez que trabajo mi culpa son veces demasiado contadas y ya lo hago súper consciente. Como de, me estoy sintiendo culpable, pero tranquila, no eres mala mamá porque haces esto, haces tal. O sea, no estás haciendo lo correcto, ¿sabes? Y, y entonces cuando yo abrí esa puerta, ok, mi hijo le toca entrar a la escuelita, pues ahí fue cuando yo también empecé a tener más tiempo para mí, para mi proyecto, para mis sueños y sentirme aún más en balance, ¿no? Pero ahí está la clave. O sea, realmente encontrar el balance se puede. Para mí sí existe el balance y el balance es una llanta ponchada. Esa es mi definición del balance
con eso quiero que te quedes de este episodio. Piensa en la llanta ponchada y en qué momento de tu vida estás dando todo para inflar esa llanta, esa parte de la llanta que está tocando el piso, ¿no? No pienses que la llanta tiene que estar inflada todo el tiempo porque es demasiado peso sobre los hombros y más sobre los hombros de una mamá. Así que todos tenemos una llanta ponchada. No eres solo tú. Yo creo que todo el mundo tenemos una llanta ponchada. Y si sabemos cómo inflarla en el momento que toca inflarla, podemos llevar una vida que sintamos en balance, porque, o sea, porque lo vas a sentir, porque lo sientes, sientes esa paz, sientes esa tranquilidad, sientes el, ay, o sea, lo estoy logrando, lo estoy haciendo, estoy avanzando. Y no es el hacer todo, es que eso, o sea, sácate de la cabeza el hacer todo o nada, mucho o nada. No, es poquito, 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 presente y con intención. Espero que te haya gustado mucho este episodio, que no sé si fue cortito, creo que sí duramos bastante y me gustó mucho hablar de este tema contigo. Pero recuerda seguirme en mis redes sociales. Si te gusta este podcast, compártelo con otra mamá para que lo escuche y para que este mensaje llegue a más mamás y seamos más mamás sin culpa. Así que te espero para el siguiente episodio y tomarnos un cafecito sin culpa. Te mando un beso.